Bueno, y conversamos precisamente con Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca, sobre lo que se está debatiendo, el cambio del calendario electoral, lo que hay detrás y obviamente las consecuencias que podría tener esto. ¿Qué tal, Mauricio? Gusto Hola José saludarte. Luis, ¿qué tal? Bueno, se instaló una discusión política en la mitad de una pandemia sobre una nueva fecha que ya estaba puesta para el 25 de octubre y hay quienes ven ya, tan lejos que estamos, la posibilidad de que sea difícil realizarlo. Bueno, a mí me parece que es una postura extemporánea desde el punto de vista de los hechos. La campaña recién comenzaría el día 26 de agosto y si bien las razones de salud sanitaria son perfectamente atendibles, me parece que es un poco temprano instalar la discusión toda vez que no sabemos a ciencia cierta la evolución que va a tener el virus, pero si es que llegamos a una situación crítica para la fecha que estoy señalando, es decir, 26 de agosto, donde se iniciarían las campañas, e incluso mucho antes, probablemente a finales de julio, ahí la discusión tendría mayor sentido. Eso a nivel de condiciones sanitarias. Después podemos discutir si es que las condiciones económicas a las que Eso apeló te el quería presidente de preguntar, la Mauricio. República son atendibles o no. Mauricio, no ha habido una bajada del gobierno respecto de ese tema que se refirió el presidente por la recesión, la situación económica, también justificaría, no sé, postergar el plebiscito. ¿Tú tienes información de cuál sería el tema? ¿Es un tema presupuestario para armar las papeletas, las mesas, eso? Mira, José Luis, nosotros hemos organizado elecciones en escenarios de mayor deprivación económica de lo que se supone va a ser el próximo plebiscito. Por ejemplo, el año 88 enfrentamos un plebiscito con más del 40% de la gente en situación de pobreza y si tú mides la pobreza a nivel multidimensional, esos niveles sobrepasaron fácilmente el 50%. Organizamos elecciones el año 97 y el año 99. El 97 con el efecto del tequilazo mexicano del año 95 y el 99 en plena crisis asiática. Y también organizamos elecciones el año 2009 con la crisis subprime. Y si me voy más atrás, también organizamos elecciones el año 31 y 32 en plena depresión económica. Por lo tanto, el argumento que se ha esgrimido o que se ha discutido, que se ha puesto sobre la mesa respecto a justificar un aplazamiento o suspensión del plebiscito por razones económicas simplemente no aplica. Acá no existe necesariamente una discusión por los recursos que va a implicar realizar ese plebiscito, que por cierto son cifras altas que se podrían discutir en un escenario de crisis económica, pero en ningún caso las crisis económicas sirven para justificar el aplazamiento o suspensión de una elección. Sirven para explicar los resultados de una elección, pero no para tomar decisiones en función de un cronograma electoral. Claro. La situación sanitaria sí lo es. Claro, de hecho, este acuerdo, digamos, patrocinado incluso por el ministro Blumen y el propio presidente entre los partidos, fue el año pasado. Por ende, la ley de presupuesto debe contemplar los recursos, digamos, para realizar este año electoral, que por Dios que iba a ser electoral, ahora se pateó para el 2021. Mauricio, te quería preguntar sobre por ejemplo, pongamos en el caso hipotético que se realice en octubre, pero con una pandemia que lo más probable, dicen los expertos, puede que a lo mejor no esté en su pic, pero sí evidentemente va a estar presente el coronavirus. Sea motivo para una baja participación. Sí, ese también es un argumento poderoso, quizás no para cambiar la elección, pero sí para explicar la evolución de la participación electoral. Y a nivel comparado tenemos dos experiencias. Está la experiencia del pasado 15 de abril, en Corea del Sur, en que la participación llegó al 66%, superando incluso la última gran participación que tuvo Corea del Sur, que fue el año 92. Pero por otra parte, tenemos el ejemplo de Francia, que realizó elecciones municipales en medio de la pandemia y la participación retrocedió del 64 al 45%, o sea, 20 puntos aproximadamente, fue la caída de la participación electoral. Por lo tanto, si nosotros esperamos
que para el mes de octubre la pandemia esté relativamente controlada, no debiésemos tener un impacto tan significativo en las tasas de participación. Pero si estamos en una situación análoga a la actual, entonces la participación sí podría ser más baja. Pero de nuevo, la pandemia es un argumento serio para poder postergar o aplazar el plebiscito. Ahí estaríamos con un argumento sólido, un argumento serio. Insisto que la situación económica del país que se encuentre o que nos pille en el mes de octubre no es un argumento. La pandemia sí lo es en estas dos dimensiones, ya sea cambiar el cronograma o que pueda alterar los niveles de participación electoral de los ciudadanos. Claro, son esos dos puntos los que tú fijas como justificables, digamos, dentro del análisis, no tanto el tema, digamos, de recursos. Ahora, estos plantean, yo no sé si estos tiempos también van a plantear, se nos vienen, hay elecciones en Estados Unidos también a fin de año, en noviembre, y se nos vienen muchos cambios que ya estamos experimentando. Nos estamos entrevistando a través de Skype, hay gente que está teletrabajando, las redes sociales y la tecnología ha hecho lo suyo. ¿Será el momento también de empezar a estudiar más seriamente el voto electrónico, no? Mira, yo tengo una postura bien clara respecto al voto electrónico. Me parece que las cosas que funcionan bien no se cambian. En Chile ha funcionado bastante bien el voto con papel y lápiz. Entiendo, eso sí, las nuevas condiciones a las que nos enfrentamos, pero los sistemas electrónicos de votación son extraordinariamente vulnerables y dan paso a una situación que es aún peor, que es la pérdida de legitimidad de los resultados electorales. En Chile hemos tenido experiencias de voto a distancia, voto electrónico, voto vía Internet en partidos políticos y los resultados han sido francamente catastróficos. La experiencia de Ciudadanos, del Partido Ciudadanos, que fue hace un año aproximadamente, no fue una buena experiencia, por lo tanto, extenderlo hacia todo el país me parece que no es el momento, sin perjuicio de que puedan realizarse algunas experiencias piloto para ver cómo funciona el sistema. Si es que entendemos por voto electrónico el voto vía Internet con el fin de evitar el desplazamiento de la gente. Pero si entendemos por voto electrónico como se utiliza en otros países, que es que la persona entre a una casilla de votación y se enfrente a una pantalla, eso es otra cosa y eso me parece que no aplica para el caso chileno, por lo menos por ahora. No, claro, estoy pensando porque yo me imagino que efectivamente los grupos de riesgo van a ser los que menos van a querer ir a votar en una situación electoral. Estoy hablando de los adultos mayores, que siempre tienen una alta tasa de participación, los adultos mayores más que los jóvenes. Y también, por supuesto, enfermos crónicos, personas con problemas, porque un muchacho de 18, 20, 25 años se va a votar. La verdad es que toda la evidencia indica que no corre mucho riesgo, digamos, con el coronavirus. No es que no le vaya a pasar nada, pero efectivamente corre menos riesgo que otro tipo de grupos. Entonces, pensando en la participación, no sé, hacer programas pilotos y claro, como dices tú, tendría que ser a través de Internet, a través de una página web segura, digamos. Exactamente, ese es el primer requisito. Y respecto a lo que tú señalabas, tienes toda la razón. Por ejemplo, en la elección del año 2017, los jóvenes participaron de 18 a 19 años, incluso lo podemos extender de 18 a 24 años, participaron en cerca del 35% del padrón. Claro. En tanto que las personas de entre 60 y 70 años lo hicieron prácticamente con el 62%, o sea, estamos hablando de una diferencia bien significativa, aunque también es justo señalar que las personas de 80 años y más en Chile ya vienen votando poco, votaron de manera incluso inferior a la que votan los jóvenes de 18 a 19 años. Pero naturalmente que si estamos en un contexto en que la pandemia sigue vigente, estos resultados podrían cambiar, podrían producir lo que tú estás diciendo, es decir, que tengamos un incremento en la participación juvenil y un descenso en la participación de las personas de 65 años y más, cuestión que rompería la tendencia tradicional en el caso de Chile respecto a que los adultos mayores votan más que los jóvenes entre 18 y 24 años.
Mauricio, te voy a sacar del plebiscito. Me gustaría que me comentaras un poquito cómo has visto tú el desempeño comunicacional del gobierno y el desempeño en las encuestas del presidente y del gobierno también en lo que ha sido esta pandemia, que nos hizo cambiar la página, pero así tremenda, porque marzo era el mes en que estábamos todos con los dientes apretados del estallido de la violencia nuevamente, y resulta que al final cambió completamente el foco. Bueno, el presidente acaba de salir del fondo en términos de aprobación presidencial y está llegando a cerca de un 24-25%, se ha movido aumentando significativamente sus niveles de apoyo con respecto al escenario de estallido social. Eso es lo primero. En segundo lugar, ha contado con un ministro de Salud particularmente activo que es capaz de dar varias peleas simultáneas. Se pelea con los alcaldes, se pelea con la prensa, se pelea con sus colegas de ministerio, se pelea con el colegio médico, se pelea con expertos, se pelea con otros gobiernos como el de Argentina. Por lo tanto, ha habido una alta figuración pública del ministro. En tercer lugar, se ha producido una serie de dimes y diretes entre los propios miembros del gabinete del presidente de la República, particularmente con las declaraciones de Mañalich, que luego tiene que salir a aclarar la vocera. En términos generales, ha sido un desempeño que podríamos catalogar como correcto, pero el gran problema que hoy día tiene el gobierno a nivel de comunicación es que tiene a dos personas con un alto nivel de incontinencia verbal, que es el presidente de la República y es su ministro de Salud, claro, que son las dos personas más visibles de la crisis. Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca, 1.000.000 de gracias por haberte dado el tiempo de conversar con nosotros. Un abrazo, José Luis, que esté muy bien. Que esté muy bien.